Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Bien, amigos, seguimos acá en Radio Cristiandad con los especiales del mes de agosto junto al padre Juan Carlos Seriani. Padre, ¿dónde nos vamos a meter ahora, no? ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Cómo vamos a salir? Sí, ya estamos por metidos eso. acá. Ya estamos metidos aquí. Sí. Bueno, habíamos visto cómo la Revolución Francesa destruye todo lo católico, rodea a la sociedad cristiana por todos lados, y hay incluso la misma Iglesia, que ya empieza a dar muestra con el Concilio de Pistoia, poco antes de la Revolución, de esas ideas modernistas que después van a triunfar en los años 60 del siglo pasado en el Concilio Vaticano II. Bueno, iniciamos entonces un tema que ya lo hemos tratado en algún especial. Fundamentalmente lo que vamos a leer y escuchar ahora está tomado del padre Castellani en diversas obras del padre Castellani y lleva por título De la solicitud terrena a la cuestión social. Jesucristo no maldijo el dinero, maldijo el mal uso del dinero, los malos ricos y la adoración del dinero, al cual llamó el ídolo inicuo. Ídolo porque lo idolatramos, inicuo porque hacemos por él iniquidades. Jesucristo llamó inicuo al dinero porque, como dijo San Juan Crisóstomo, en el fondo de toda gran fortuna existe un crimen. Eso es para reflexionar, ¿no es cierto? Sí. En el fondo de toda gran fortuna existe un crimen. Doctor de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, ¿quién lo dijo? Y eso en base a que nuestro Señor al dinero lo llamó inicuo. Sí. Ídolo inicuo. Jesucristo sabía lo que era el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es un ticket, un boleto. En sí mismo no vale nada, vale como signo. Todos los bienes terrenales están representados por el dinero. Y si no significara una cantidad de propiedades, no valdría nada, un papel que no tendría valor alguno. Y sin embargo el dinero se vende, se compra y se alquila como si fuera una cosa en vez de un signo. ¿Por qué? Porque además de signo es un instrumento. Con dinero puedo comprar herramientas y producir más bienes, además de comer y vestirme. Actualmente uno tiene que invertir el dinero necesariamente, puesto que por una ley misteriosa que formuló, aunque no explicó, el gran economista genovés Agustín María Trucco, el dinero va siempre perdiendo valor, se desangra, a veces en forma precipitosa, lo cual llaman inflación, y el que lo guarda lo pierde. Por eso tiene que invertirlo. Cambiarlo por bienes que no pierden tan rápidamente el valor. Al invertir su dinero, el hombre entra en el sistema capitalista. Entonces, al invertir su dinero, el hombre entra en el sistema capitalista. Entonces, le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera. ¿Sí? Pero que sepa, que sea consciente que entra en el sistema capitalista. Entonces, si no quiere entrar en el sistema capitalista, que no entre. Pero si él invierte su dinero, sepa que entra en el sistema capitalista. Y que ese sistema necesita que la mano de obra
sea lo más barata posible, Sí. e incluso que la masa obrera padezca necesidad e inseguridad, es decir, desempleo, pues de otro modo zozobra el lucro, último fin del sistema. Y entonces, con mucha o poca inversión, el que invierte está al servicio de todo esto, del desempleo y de la opresión de la masa obrera. Y entonces, cuando un obrero invierte, está escupiendo para arriba. Sí. Exactamente. Entonces, repetimos todo ese párrafo. Al invertir su dinero, el hombre entra en el sistema capitalista. Y ese sistema necesita que la mano de obra sea lo más barata posible. E incluso que la masa obrera padezca necesidad e inseguridad, es decir, desempleo. Pues de otro modo zozobra el lucro, último fin del sistema. Si yo presto una asada, ¿puedo cobrar un alquiler por prestarla? Sí, porque no puedo trabajar con ella mientras la tiene el otro y además la asada se gasta. O sea, yo presto una herramienta, Ujú. puedo percibir o dinero o algún otro bien a cambio de ese préstamo, ese préstamo, de ese alquiler. Esto ¿Por se qué? llama... Porque mientras la tiene el otro, yo no puedo hacer uso de ese instrumento, de esa cosa, Sí, y además porque por el uso mismo la cosa se gasta. sí, Y entonces, de alguna manera, tarde o temprano, yo voy a tener que reponerla. claro, Y si no tengo con qué reponerla, yo y el otro se van a quedar sin el instrumento. claro. Entonces, si yo presto una azada, una pala, un pico, Ujú. ¿puedo cobrar un alquiler por Sí. prestarla? Sí, porque no puedo trabajar con esa herramienta mientras la tiene el otro, y además porque la herramienta, por el uso, se gasta. Esto se llama el interés o renta. Pero si yo le exijo al prestatario de la asada que me dé todo lo que gane con ella, menos una pequeña suma para que pueda comer y seguir trabajando para mí, ¿es justo? Evidentemente no. Esto se llama usura y es la base del capitalismo. O sea, la base del capitalismo no es el interés, sino la usura. Es decir, el lucro desmedido en manos del prestador, ¿m? Y el empobrecimiento gradual del prestatario. ¿M? Y que termine siendo un esclavo. Y si yo monopolizo todas las asadas que hay en el país, y entonces al que quiero le alquilo, al que no quiero no, y puedo cobrar el alquiler que se me antoja, o si no se mueren de hambre, esto se llama gran finanza o alta finanza o capital financiero. La alta finanza, que es un poder oculto y formidable, que opera por medio del sistema bancario moderno. O sea, la alta finanza opera por medio del sistema bancario moderno. No solamente por los buitres. Sí, sí. Los buitres no son los únicos enemigos. Entonces, acá ya tenemos sistema bancario y antes teníamos sistema capitalista. El sistema bancario moderno está basado en una ficción, o digamos una estafa, pues abre la puerta a innumerables y enormes estafas. Pongamos el ejemplo típico, el Banco de Inglaterra, modelo y maestro de todos los bancos. ¿Cómo se fundó el Banco de Inglaterra? De esta manera. El rey Guillermo III, 1817-1890, Fíjese, necesita... 1817. Sí, 1817, ya bien Siendo- avanzada la Revolución Francesa, bien afianzada sí. por Napoleón. Ujú. Entonces, volvemos a Inglaterra, después del trabajo que se hizo en Francia. Ujú. Entonces, volvemos a Inglaterra, rey Guillermo III, 1817-1890. ¿Qué pasaba con este pobre? Necesitaba 1.200.000 libras esterlinas. Se las prestó un prestamista judío de Frankfurt llamado Rothschild. Pero usted está inventando los nombres. ¿Por lo de Frankfurt? Sí. Llamado Rothschild, ese no está inventado. O sea, escudo rojo. Es
Ese es O el sea, significado de Rothschild. ¿Quién le prestó las libras esterlinas? Un prestamista judío, que además las tenía, o sea, Le sobraba. era más rico que el rey, era más poderoso que el rey. ¿Mm? Y estaba en Frankfurt, no Sí. estaba en Inglaterra. Estaba en Alemania, sí. Se las prestó con esta condición. El rey recibía esa cantidad en oro y por supuesto la debía a Rothschild. Rothschild, a su vez, ponía esta condición, recibía autorización para emitir 1.200.000 libras en billetes y prestarlos. Eso se llamó el activo del banco. O sea, el activo del banco era ficticio. Ujú. No existía. Eran emitir 1.200.000 billetes. O sea que había 1.200.000 libras esterlinas en oro Sí, que recibió el rey sí, y que le debía esa cantidad de oro a Rothschild. sí. Pero este prestamista judío de Frankfurt Sí. Tenía tenía la autorización para Sí, emitir exactamente. 1.200.000 billetes, Ujú. o sea, papelitos, como decía antes el padre Castellani, papelitos, y prestarlos. Entonces estaban los 1.200.000 en oro y 1.200.000 en papelitos que se prestaban. Esos papelitos se llamó el activo del banco. Y acá hay una cuestión, habíamos dicho, o te había dicho el padre Castellani, que el dinero es signo e instrumento. Acá es solo instrumento, porque no es signo de nada. Porque Rothschild, las libras que tenía en oro, las entregó, ya no tiene ese respaldo el billete. Son billetes no solo ficticios, sino nada más sin respaldo, no significan nada, no representan nada. Entonces hay gente que va a recibir en préstamo parte, más o menos grande, de esos 1.200.000 papelitos. Le van a dar a unos 200.000, a otros 300.000, así hasta 1.200.000. Se acaban los papelitos que pasaron a manos de particulares, que reciben eso como préstamo. Bueno, de modo que se ve claramente que el dinero se ha multiplicado. Es decir, el rey tiene 1.200.000 libras en oro y las gasta. El banco tiene otro 1.200.000 libras en billetes y lo presta. Y el rey, por supuesto, sigue debiendo 1.200.000 libras esterlinas. Bueno, en un santiamén... y el 1.200.000 personas, suponiendo que cada uno haya recibido un papelito, Sí. o esas 5 personas que recibieron más o menos de eso, siguen debiendo eso. Sí. Entonces se ha multiplicado, hay 1.200.000 en oro y 1.200.000 en papelitos. Pero acá hay tres sectores, el rey, el prestamista y el prestatario de los... Acá el que se beneficia es el prestamista, el banco, que duplica su capital de un día para otro. ¿Quién? ¿Usted está hablando de escudo rojo? ¿Sí? Ah, El de Frankfurt. el de Frankfurt. Sí. Usted tiene problemas con los nombres, volvemos, Frankfurt. Sí, no se pronuncia muy bien Rothschild, por eso no lo nombro tanto. Entonces, dice el padre Castellani, de modo que se ve claramente que el dinero se ha multiplicado. Ujú. Es decir, el rey tiene el oro ese que va gastando y que se lo debe a Escudo Rojo. Sí, Escudo Rojo que tiene el 1.200.000 o cada vez tiene menos, pero que los va prestando. Y el rey sigue debiendo ese 1.200.000 en oro. en oro, exactamente. Entonces, Como por un lado el dinero que representa bienes se ha multiplicado, pero por el otro lado los bienes no se han multiplicado, resulta que los bienes cuestan ahora el doble o el triple. Y ese aumento va a parar a los cofres de Rothschild y lo paga el consumidor. ¿está claro? Eso no, sí, pues, No, pero yo digo a la gente que está escuchando. creo que es evidente. Si existe el doble del dinero para la misma cantidad de bienes, bueno, uno va a estar dispuesto a ofrecer el doble por cualquier bien que necesite, porque dispone del doble. Entonces todo se encarece. Ujú. Y ese aumento, ¿a quién beneficia? Al banquero, Ujú. porque todo eso va a parar al que ha prestado. Y lo paga el consumidor. consumidor, sí. Y el consumidor, para poder consumir, va a necesitar de producción. Sí, ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en el otro bloque? sí, se produce para consumir. ¿Mm? Ujú.
Eso no es nada todavía. Queda la llamada reserva, lo que hoy se llama el encaje bancario. De eso no entiendo nada. Bueno, es esto que vamos a aplicar entendía ahora. Algo de encaje, son de mis salvas, que yo le llamo puntillas. Puntillas, sí. No, esto es el encaje bancario. Encaje bancario. Sí. Bueno. O sea, el dinero en efectivo que el Banco Central, esto ocurre en casi todos los países, le obliga a los bancos privados a mantener en posesión de ellos, ¿no? Y no prestarlo. O sea, de esos papelitos. De esos papelitos. Entonces, los banqueros se dieron cuenta pronto que la gente que pone dinero en los bancos, para que ellos lo vendan o alquilen, no lo saca de golpe. Como máximo, un 5 o 10% es exigido habitualmente al banco como reserva, contando lo que entra habitualmente. Pongamos 20% para mayor seguridad, dice el banquero. Por lo tanto, podemos alquilar 80%. Es decir, podemos alquilar dinero que no existe, que le llaman crédito. Qué complicado que es esto. Aquí hay una cuestión de política. ¿Al crédito le siguen llamando crédito o le pusieron otro encaje también? No, le llaman crédito. Es justamente el desencaje, es lo que pueden prestar. Es el desencaje. Lo que pueden sacar nombre. No, eso lo acabo de decir yo por oposición. Es el dinero que sí pueden prestar del efectivo del que disponen. Bueno, pero acá hay algo que a mí me interesa, sí. Que yo no entiendo nada, pero lo hemos vivido, o sea, lo sé más o menos porque lo hemos vivido. Los banqueros, ellos saben que la gente no va a ir a sacar de golpe el dinero. Sí. Que sacan un 5 o un 10% de eso que ellos pusieron. Sí. Y entonces, ellos especulan con eso. Claro, porque ellos saben, yo no necesito tener en mi tesoro más que el 10% de lo que realmente me trajeron los depositantes y yo guardé. Uh-huh. Entonces, como sé que a mí me van a pedir nada más que el 5 o el 10%, yo me cobro un poco más, dejo el 20%. Y el resto, que no lo retira nadie, está ahí inmovilizado, lo presto. Nadie se entera que yo le uso el dinero para prestarlo. Ahora sí se sabe, por supuesto, ¿no? Sigue siendo dinero ficticio. Sí. Y es, ahí decía multiplicado todavía. Sí. Bueno, no exactamente multiplicado, pero ahí hay otro aumentado. Hay un problema político, porque ahí los banqueros crean dinero. Uh-huh. Aunque es ficticio, pero lo crean, porque se mueve efectivamente en la sociedad ese préstamo. Es decir, el banco sacó el 80% y lo hizo circular entre los receptores de los préstamos, pero a él le figura como que todavía los tiene en el tesoro, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Entonces, sigamos. El banco presta y saca dinero del préstamo. No solamente por todo el activo que tiene, sino por 4 veces más de dinero que no existe y de bienes que no existen. Es decir, no solamente le queda el 20%, sino que tiene el 80%, 4 veces más, dando vuelta por ahí. Saca dinero del préstamo. Suponiendo que tiene 20 libras depositadas que son reales, hace préstamos por, acá dice 100 libras, serían 80, ¿no? Porque es el 20 y el 80. Y cobra interés. No solamente fabrica dinero, lo que yo decía recién, crea dinero, que es una atribución propia del Estado, sino que saca dinero del aire, dinero fantasma. Es decir, ¿dónde está el fantasma? No en el dinero que sale del banco para prestarlo, porque evidentemente tiene que sacar billete para prestarlo, pero sí en que ese 80% al banco no le queda exactamente en el tesoro, bueno, por supuesto, sino como una registración, nada más. Uh-huh. Como un dato anotado sabiendo que eso es lo que le depositaron. ¿Y por qué puede hacer eso el banco? Porque la gente cree y tiene experiencia que si va a exigir su dinero al banco, el banco se lo da. Ah. Pero hay un error. Si toda la gente fuese al mismo tiempo a sacar su dinero, no nos olvidemos, el banco tiene nada más que el 20% de lo que le han depositado. El banco entonces no puede pagar. O sea, si van todos juntos el mismo día a reclamar su dinero, Sí. que es suyo, el banco no se los va a poder dar. No. Porque no lo tiene. Y no hace falta que vayan todos juntos, basta que vayan unos cuantos más que superen, que lleguen a más del 20%. O sea, que ya vayan a reclamar dinero que realmente no está. Claro.
Se produce un pánico entonces, y ahí sí, cuando se corre la voz de que el banco no está pagando, entonces sí van todos. ¿Y qué pasa? Y se produce lo que se llama una corrida. ¿Qué tienen que ver los toros con esto? Bueno, los cuernos tienen que ver. Ah. Los cuernos. ¿Viene de ahí la cuestión de corrida? No, sí. Una corrida porque se supone que todo el mundo va volando al banco para tratar de ver si le pagan. Y el banco... Es una volada en una corrida. Sí. ¿Si van volando? Van volando. Bueno, sí, hay varias formas de volar. Es más, acá no lo dice, pero cuando ocurre eso, ¿qué hace el Estado? Defiende al banco. Sí, porque si no el banco quebraría. Sí, bueno, ¿y? No digo, por eso. Quiebra el ahorrista, el depositante quiebra. O sea, quiebra el que depositó con la buena fe en el banco, ese es el que quiebra. O sea, que la gente no recupera su dinero. No. ¿Y el Estado qué hace? En lugar de, por ejemplo, salir a obligar al banco a buscar activos donde sea, a recuperar lo que prestó rápidamente para devolvérselo a los prestamistas, no. Le limita las extracciones a los depositantes y protege al banco. Por eso corrida de corralito viene. Corralito viene de que se encierra el dinero. No a los toros. No son los toros. Ni menos los cornudos. Los toros quedan sueltos. Bueno, y por supuesto, si el banco quiebra, los depositantes pierden su dinero o buena parte de él. Y aunque no quiebre también. Es lógico porque el Estado protege al banco y no permite sacar lo depositado. Me dirán, dice el padre Castellani, que ahora no se producen corridas porque el gobierno respalda a los bancos, lo que yo decía recién. Respalda a los bancos, pero cargando ese respaldo en su deuda, o sea, la deuda del Estado. Se endeuda para proteger a los bancos, para responder por los bancos. Es decir, si entiendo bien, aquel Guillermo III se endeuda más para respaldar a Escudo Rojo. Claro. A los Frankfurt. Se endeuda más pidiéndole más dinero a Escudo Rojo para cumplir con Escudo Rojo y proteger el banco de Escudo Rojo. Sí. No a sus súbditos. No. Ni a los súbditos, ni como súbditos, ni como receptores de los préstamos, ni como depositantes. No. Protege a Escudo Rojo y su banco. Entonces, no se producen corridas, decía el padre Castellani, porque el gobierno respalda a los bancos. Sí. Y respalda a los bancos, pero... cargando ese respaldo en su propia deuda, la del banco, sí. O sea, en las espaldas de los contribuyentes. Porque es el Estado el que... O sea que la gente no puede sacar su dinero, pero va a tener que pagar más impuestos. Claro, ¿Y para poder sacar su dinero. ¿Y de dónde va a sacar plata para pagar los impuestos si no se la pueden permitir sacar? Bueno, va a producir más. Va a tener que trabajar más. Exactamente. Va a trabajar más horas y le van a pagar menos. Y le van a pagar menos. Sí. Es todo es perverso. Es perverso. Pero la gente está contenta. La gente está anestesiada. Tremendamente anestesiada, convencida de todo lo que le dice el político. ¿No hay que convencerse de lo que dicen los políticos? Mire, yo tengo una receta que me ha resultado muy efectiva. Cuando un político habla, hay que creer, hay que orar exactamente al revés de lo que está impulsando a obrar. Exactamente al contrario. Al revés. Sí. Haz lo totalmente contrario de lo que te dice el político y acertarás. Acertaremos. Ajá. Bueno, nosotros por supuesto pagamos esas estafas por medio de impuestos. La regla es, el banco nunca resulta deudor, siempre resulta acreedor. Acá estamos hablando de una cuestión de macroeconomía, es decir, de los grandes números que se manejan entre el gobierno, los bancos y la masa de contribuyentes, consumidores, receptores de los préstamos. Ahora, yo pregunto, ¿no? Pregunto. Alguien que se mete en el ámbito de la política, con las intenciones, en el caso nuestro, de llegar a ser intendente de una ciudad, gobernador de una provincia, presidente de un país. Sabe todo esto. Sí. ¿Y se mete en eso para solucionarlo? ¿Con la intención de solucionarlo? Lo tiene como uno de sus elementos de gobierno y lo utiliza igual que todos los gobiernos. En ese sentido, desde la Revolución Francesa y todo esto, no ha cambiado la política pública en ninguna clase de gobierno, de ningún signo político, inclusive en las repúblicas sudamericanas, gobiernos civiles o militares, da lo mismo.
la política económica, por eso nosotros decíamos al principio que la economía domina la política, y es la economía la que rige el accionar del político. Pero con estas estrategias, es decir, no hay una solución para esto que efectivamente limite a los bancos, ataje esta exacción, estas estafas, y beneficia al contribuyente. No lo hay. ¿Y habría, por así decir, alguna posibilidad de revertir esta situación? Digamos, hipotéticamente sí. Sí, se puede hacer, por supuesto, justamente limitando las cuestiones de los bancos, por ejemplo, obligándoles a mantener todo el efectivo en su tesoro, en primer lugar. Pero ya no sería un banco, sería una silla. No, porque, por ejemplo, yo voy y deposito 100.000 pesos en el banco, por decir, y el banco quiere prestar mi dinero, pero en lugar de prestarlo sin mi consentimiento, me dice, escúcheme, hay una empresa tal que necesita su dinero, ¿usted se lo quiere prestar? Bueno, le presto 50.000 pesos, digo yo. Sí, pero si yo mañana los necesito. No, bueno, yo ya sé que lo tengo prestado, ya asumí un compromiso de retirarlos una vez que venza el préstamo. Pero y aparte, ¿para qué los puse en el banco? Los puse en el banco por seguridad, supongamos, por tranquilidad, por practicidad, los puse en el banco. Confío en una entidad que se supone que es seria, se supone, y que va a responder debidamente. Pero, por ejemplo, esa sería una forma, impedirle a los bancos crear dinero en beneficio propio. Y acá hay una cuestión muy importante. ¿Pero no es también. esa la ley fundacional del banco? Sí, con por eso. escudo rojo y demás. Bueno, y los bancos centrales, por ejemplo, el caso típico es el Banco Central de la Argentina, fue creada a instancias de los ingleses, que lo crearon con esta política. El Banco Central de la República Argentina es un escudo rojo local. Pero yo estaba por decir, ¿qué pasa con las operaciones individuales del banco? Porque el banco, cuando presta, de algún modo, por supuesto, investiga todo, pide datos, pide seguridad, pide garantías y demás, para una determinada actividad. Supongamos que le presta a un empresario agropecuario. Pero el banco no corre el riesgo de la actividad agropecuaria. Pues si yo me asocio, yo soy un capitalista fuera del banco, con capital, y voy a un productor agropecuario y le digo, che, asociémonos para ver qué produce tu campo. Si pierde él, pierdo yo. Porque los dos estamos asociados en el negocio y tenemos que correr el riesgo. El banco no. El banco cobra aunque el productor se arruine. No digamos gane poco o pierda, se arruine, aunque se arruine cobra. Y por supuesto ejecuta las garantías, las hipotecas, las prendas, le quita las propiedades, los animales, la producción, lo que sea. No pierde nunca, no corre ningún riesgo. El banco nunca resulta deudor, siempre resulta acreedor. Esto, dicho en macroeconomía, ahí lo acabo de explicar por un caso de relación individual, que es lo que ocurre siempre. Entonces la pregunta se impone, y bueno, el padre Castellani la pone, ¿no es cierto? Sí, dice, ¿no se puede poner freno y riendas a los usureros de las grandes finanzas? No se puede, dice, ahora y aquí por lo menos. La gran finanza puede más que los gobiernos y los reyes, hace temblar a los políticos e incluso puede provocar, si quiere, guerras internacionales. Bueno, esto de que la gran finanza domina a los gobiernos y los reyes ya viene de Barón Rojo. Claro. El escudo rojo, perdón, porque él es el que, justamente, el rey le pide, y él le pone la condición, y es una condición totalmente a favor de él. Entonces vamos a ir viendo, adelantamos, de que la única solución, yo me adelanto, pero la única solución es nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, desde luego, a esta altura. No, yo digo, para la gente que está escuchando, que no sabe por dónde yo quiero ir encaminando la cosa, que voy haciéndome el intrigante, y también al mismo tiempo ir respondiendo a aquellos que nos aseguran que va a haber un reflorecimiento, claro, una restauración de la cristiandad. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de su presencia y acción directa, no a través de los hombres. Humanamente no hay solución posible. En primer lugar, porque prácticamente no hay hombres que sean instrumento de Dios, especialmente en la política y en las finanzas. Y en segundo lugar, porque poco podrían hacer. Entonces, por eso el padre Castellani dice, no se puede ahora y aquí por lo menos. ¿Por qué? Porque la gran finanza puede más que los gobiernos y los reyes,
hace temblar a los políticos e incluso puede provocar, si quiere, guerras internacionales. Cosa que ha hecho. Sí, y que están preparando. La alta finanza presta capitales a los industriales y empresarios que sin eso no pueden sostener las grandes empresas industriales necesarias hoy día. Y les cobra intereses usurarios. ¿Se acuerdan lo de la asada, no? Uh-huh. Los industriales, para no fundirse, naturalmente mandan estos intereses a los precios. Claro, tienen que cubrirse de algún modo para poder pagar esa usura. Los precios suben, la gente no tiene plata para pagarlos. Y esto produce carestía. Carestía en medio de un exceso de producción, claro, porque el industrial se apura a producir más para poder recuperar. Uh-huh. Pero pone tan altos precios que la producción se estanca, se vende mal. Entonces es necesaria la destrucción de la producción para mantener los precios. Se siguen las guerras para conquistar mercados, la cuestión social con intranquilidad, amargura, angustia. Si lo sabremos nosotros los argentinos, ¿no? Que vivimos esto cíclicamente en una forma interminable. Bueno, y a todo esto el padre Castellani le llama voluntarismo moderno. Sí. O sea, es un voluntarismo, es justamente el ejercicio ilimitado de la voluntad, sin dirección de la inteligencia, sin estar sometido a la verdad, a la realidad en definitiva. Sí. Y es un porque yo quiero y porque quiero más. Entonces dice, resumamos las consecuencias extremas del voluntarismo moderno. Y entonces pone una serie de voluntades. De consecuencias. Entonces, primero, la voluntad de producir a todo pasto, antes de ordenar la producción al consumo, el medio al fin, de donde el hombre viene a quedar subordinado a la producción. El hombre es para la producción. Esto se llama capitalismo. Segunda consecuencia, la voluntad de planificar para aumentar la producción, que sin la moderación de la sabiduría viene a subordinar el hombre al plan en forma férrea y no flexible. La hora 25. Es decir, el más allá, aumentar la producción, es decir, trabajar 25 horas por día. Multiplicar, que no, por supuesto no se pueden trabajar 25 horas por día, pero el esfuerzo duplica el tiempo de trabajo. Tercero, la voluntad de dominar férreamente una nación a otra, los mercados. Alguna vez hablamos de si se podía, por ejemplo, la Argentina rechazar ese dominio de los mercados. Y usted usa una frase que siempre me quedó: al otro día tenemos los marines en la puerta. Las guerras internacionales, las invasiones, el derecho del comercio, bueno, lo que hacen en los países petroleros de Oriente. Es decir, para la gente que no nos ha seguido siempre nuestro pensamiento, no nos ha escuchado, lo que fuese, ¿qué significa esto? La Argentina, tranquilamente, si los argentinos quisieran trabajar, sí, la Argentina se puede autoabastecer. Se encierra en sus fronteras y no le hace falta nada. Le sobra. Le Le va a sobrar. Sí. Muy bien. ¿Y qué pasa con la deuda externa? Y la podría pagar si cobra. Sí. O sea, pone el precio del maíz al precio que corresponde, Sí. el precio del vino al precio que corresponde. Y bueno, muy bien, te pago. Pero querés trigo, vale tanto el trigo. No lo que vos querés, sino... Bueno, solucionamos todo eso, nos quedamos tranquilitos y vivimos solos. Sí. No importamos nada y no exportamos nada. Sí. Se puede vivir Sí. sin salir al exterior, sin viajar, sin que vengan turistas ni nada. Sí. Queremos vivir en paz. Podemos, Sí. pero no nos van a dejar. No nos van a dejar. Al día siguiente están los marines en el puerto de Buenos Aires. Sí. Sí, sí, sí. Y eso pasa con cualquier otro país. Sí, exacto. Lo vimos cuando la intervención de los países petroleros de Oriente, que hubiera significado una crisis petrolera ficticia en realidad, porque petróleo sobra también en el mundo sin necesidad de Kuwait. Pero intervinieron con ese pretexto precisamente como por esto, ¿no? Es decir, La voluntad de dominar férreamente una nación a otra. Los mercados. Cuarta... Y si no funciona a través de eso, viene la guerra. Exacto, sí. Cuarta consecuencia, la voluntad de hacer dinero sin límites. El lucro para aumentar el capital. Cuanto más capital, más dominio, más producción, más lucro.
Y aclaremos una cosa, acá es lo mismo que con el dinero. El lucro no es una cosa mala en sí misma. El problema es cuando el lucro es ilimitado, por eso dice la voluntad de hacer dinero sin límites, cuando es dominio y cuando es lucro, y el único objetivo es aumentar el lucro. Quinta consecuencia, la voluntad de destruir la producción para hacer dinero, sea volcando el vino y quemando el maíz, sea por esas grandes destrucciones colectivas que son las guerras. Claro, si yo volco el vino, produzco la misma situación que cuando duplico el dinero sin aumentar la producción de vino. Hay menos vino, sigue habiendo la misma cantidad de dinero, entonces la gente está dispuesta a pagar más para conseguir el vino que no se puede obtener porque ha desaparecido o lo han acaparado. Y además hay otra cosa que yo quería agregar a lo que usted decía, esto de encerrarse en la Argentina y de decir el trigo vale tanto, el maíz vale tanto, pero además cuando un país se encierra, y esta hipótesis, produce lo que no puede importar. Entonces no solo va a tener producción primaria, sino bienes de capital, bienes industrializados, que puede disponer para su consumo interno, para su uso interno, y eventualmente exportar algún excedente. Además, entre paréntesis, todo eso va a requerir el ejercicio de virtudes, por lo tanto, una vida virtuosa, etcétera. Sexta consecuencia, la voluntad de destruir el dinero para hacer producción. Entonces, la quinta era destruir la producción para hacer dinero. Ahora, destruyo el dinero para hacer producción. Sí, es un manejo diabólico, ¿no? Ir y venir con estas cosas. En monopolio arbitrario del dinero. Hago desaparecer el dinero. Claro. La inflación o la deflación, que es escasez de bienes o abundancia de bienes con baja de precios, y ahí el que se perjudica es el empresario, porque tiene la misma estructura de costos y de producción, pero tiene menor precio. Séptimo, la voluntad de destruir y destruirse, que es diabólica. O sea, el suicidio de Kirillov. Bueno, ahí vemos, resumido, ¿no es cierto?, en 7 puntos, perfectamente, las consecuencias extremas de esta situación de voluntarismo moderno. O sea, muy bien graficado todo eso por el padre Castellani. Sí. Y ahora él se pregunta, ¿por qué pues el hombre se entrega de esta manera absoluta y cuasi religiosa a la técnica? A todo eso que vimos. Y él se contesta, es que hay allí también una raíz religiosa. Conquistar la tierra es una misión del hombre. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que conquistase con un trabajo suave y humano el jardín del Edén y toda la tierra, y la volviese a toda la tierra jardín del Edén. Eso es interesante, yo ya lo he tocado en algún que otro sermón, sobre todo para el 4º domingo de Pentecostés, en algún año, 2011, por allá, cómo el hombre fue puesto en el Edén para que lo custodiase y lo desarrollase. Y los autores hacen hincapié en ese lo custodiase. ¿Custodiase de qué? Claro. Implica que había un peligro. Sí. Bueno, evidentemente que ya había, antes de la caída del hombre, ya había tenido lugar la caída del ángel, que de hecho va a venir a tentarlo al propio paraíso terrenal. Sí. Y entonces, en cierto modo, fuera del paraíso terrenal, el demonio ya había asentado sus reales. El hombre tenía que no solamente custodiar el paraíso terrenal e impedir que el demonio hiciese suyo también el paraíso terrenal, sino, contando con la gracia de Dios que contaba, por supuesto, más los otros dones preternaturales, ir reconquistando toda la tierra para Dios. Sí. Y el hombre, con su pecado, con el pecado original, su propio pecado, no solamente no reconquista nada, sino que pierde lo que tenía. Y entonces tiene que venir el segundo Adán. Y esta dedicación, custodiar y desarrollar, era con un trabajo que no era penoso. Que no era penoso, al contrario. No.
Era no era penoso. fácil, fluido, no fatigoso. Por eso dice, con un trabajo suave y humano. Claro. Entonces, eso responde a esa pregunta, ¿por qué el hombre se entrega de una manera absoluta y cuasi religiosa a la técnica? Con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, la palabra técnica acá... Sí, está hablando de resume todo la lo que hemos estrategia visto. que vimos, sí. Y dice, porque hay ahí una raíz religiosa. Sí. El conquistar la tierra es una misión del hombre. El hombre fue creado y fue puesto ahí para que conquistase con un trabajo suave y humano el jardín del Edén y volviese jardín del Edén a toda la tierra. Y el hombre abandonó esa primera relación, la relación con Dios, se cortó de Dios, para entregarse con furia a su segunda relación, que es la relación con la tierra, y prefirió hacer la Torre de Babel. Y lo que él prefirió no le fue negado. Está a la vista la Torre de Babel, dice el padre Castellani. Creo que en estos días están por terminarla. Él decía en aquel entonces. Sí, bueno. yo creo que está terminada y van a seguir poniéndole pisos. Y así hemos llegado a este estado absurdo. Escasez en medio de la abundancia. Pobreza en medio de las riquezas. Hambre en medio de la superproducción de alimentos. Escasez artificial y criminal. La famosa cuestión social. El problema político y social más importante de nuestros tiempos es la existencia de un proletariado. Proletario es el hombre que depende para vivir de un salario ajustado, el cual además le puede faltar en cualquier momento. Es degradante para el alma humana tener atados sus pensamientos, que le son necesarios para ir más arriba, por la molienda del sustento cotidiano y el temor del porvenir, la vejez, los eventos desdichados y la miseria. Lo que perturba al proletario actual es tal vez más la inseguridad que la falta de dinero en sí misma. La pobreza es una bendición porque es un purgatorio, pero la miseria es un infierno. Interesante esto, porque para practicar la virtud, la pobreza ayuda, la miseria lo imposibilita. No se puede practicar la virtud en la miseria. Pero en la pobreza sí. Y existe la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, y existe también la virtud de pobreza. Entonces, ojo, lo que perturba al proletariado actual es tal vez la inseguridad. ¿Por qué? Porque la pobreza es una bendición. Debería entenderlo eso la gente. No Sí. lo entiende. No. ¿Por qué? Porque es un purgatorio, porque es consecuencia del pecado original, etcétera, y de nuestros propios pecados. Pero la miseria es un infierno. Es un infierno. Y acá esto, lo que decía antes, degradante tener atados sus pensamientos que le son necesarios para ir más arriba. Yo tenía un amigo en Buenos Aires que decía, nos quitan lo urgente y nos hacen olvidar de lo importante. Sí. Claro. Con la miseria uno no tiene capacidad de meditación, está pensando cómo salir de ese estado él y su familia. Claro, sí. El sustento cotidiano, el temor del porvenir, la vejez, los eventos desdichados, que pueden ocurrir, la miseria, sí. Todo eso provoca ese infierno. Este estado de millones de hombres depende de una situación de la economía que fomenta la reunión de los medios de producción en pocas manos, lo cual se llama capitalismo. Tan importante es este problema que la guerra más grande que han visto los siglos ha girado en torno de él y seguirá girando. El capitalismo era un orden inestable que debía desaparecer necesariamente porque es imposible que el hombre viva en esas terribles condiciones, entre guerras mundiales, guerras civiles, luchas de clases y ensayos de solución como el fascismo y el comunismo. Las ilusorias libertades del liberalismo han sido barridas por la economía. En el corazón del capitalismo está la usura, dijo León XIII. Y en el corazón del comunismo está la venganza y el resentimiento. Recordemos que el comunismo también es un capitalismo, Sí, de Estado. Ya lo vamos a ver el mes que viene, ¿no? Bien. Sí. Vayan preparando. Sí. Yo insisto, ¿no es cierto?, los que están escuchando, los que escuchen esto en estos días,
ya lo dijimos en marzo al comenzar, aquellos que se sientan capacitados para hacer un artículo de fondo que complemente lo que vamos diciendo, bienvenido. Bienvenido. Hay algunos que están colaborando, ¿no es cierto? Colaboran, sí. Pero bueno, algún trabajo sobre el liberalismo, el capitalismo, sobre la usura, aunque sea, digamos, no sé, tomado de otros lados, de otros sitios que nos hagan llegar eso, que complemente esto, bienvenido sea. Bien. Por supuesto, siempre examinaremos primero, no porque nos llegue lo vamos a publicar, pero bueno, si es publicable, con mucho gusto lo haremos. Correcto. Y el universo hoy está amenazado por una guerra inmensa entre los malos ricos y los malos pobres. O sea, los que en su corazón, tanto unos como otros, sirven a las riquezas, como dijo Jesucristo. O sea, que no son los ricos por los ricos ni los pobres por los pobres. Hay malos ricos y hay malos pobres. ¿Y quiénes son los malos ricos y los malos pobres? Los que sirven a las riquezas. Allí donde está tu tesoro está tu corazón, dice la Escritura. Bueno, y acá es así, porque tanto los malos ricos como los malos pobres tienen en su corazón las riquezas. Unos porque la tienen y la siguen acumulando, otros porque no la tienen y se desesperan por conseguirla. Y ahí viene la avaricia y la codicia. La avaricia de los malos ricos y la codicia de los malos pobres. Exactamente. Y esa avaricia y esa codicia tienen la culpa de lo que hoy, de todos esos de los que hoy mueren de hambre. Detrás de esa pobreza, de esa miseria, como decíamos antes, está la avaricia de los malos ricos y la codicia de los malos pobres. La codicia y la avaricia se han organizado férreamente en un sistema económico y político en Occidente y ha sido sustituido por otro sistema peor en Oriente. Los malos efectos del capitalismo los conocemos todos, puesto que los sufrimos, desde la ineficacia de los gobiernos encadenados por el poder del dinero hasta las grandes guerras modernas. Pero las causas de esos males no todos la ven ni son fáciles de ver. Están estudiadas en las encíclicas sociales de los sumos pontífices. De los sumos pontífices, porque mirá, últimamente me estuvieron hablando tanto de un discurso en Bolivia para el segundo encuentro de los pueblos. Ajá. Yo ni lo leí porque no voy a... Es una cuestión de profilaxis mental, ¿no es cierto? Que hago. Es prevención, sí. Pero contesté que la Iglesia tiene su doctrina social, así como tiene su doctrina política. En las grandes encíclicas, sobre todo de León XIII, Pío XI, Pío XII. Entonces las causas de estos males no todos las ven ni son fáciles de ver. Están estudiadas en las encíclicas sociales de los sumos pontífices, de las cuales la primera es Rerum Novarum de León XIII. Que sigue siendo, dice el padre Castellani, la mejor, la más breve y elegante. En un solo párrafo enumera los males del capitalismo sin usar esta palabra que empleó más tarde Pío XI, pero ahí está todo. Lo que trajo el capitalismo, a saber, la destrucción de los antiguos gremios, la laicización de los estados, el amontonamiento de riquezas en manos de pocos, la ruina de las pequeñas industrias y del comercio para dar paso a los monopolios. Y después señala el fondo de toda esta férrea organización, que es la usura. No ya la usura superficial de los que llamamos con desprecio usureros, sino la usura de fondo de los que llamamos, con respeto, financistas. Esta usura de fondo podemos resumirla en 3 procedimientos principales. Primero, hacer pasar al dinero como productor, siendo así que solo es instrumento del trabajo. En efecto, el dinero es un instrumento por el que se compran máquinas y materia prima, pero sin el trabajo no puede producir nada, ni el dinero ni las máquinas, por supuesto. Un peral produce peras y una vaca produce terneras, pero la moneda no pare monedas. El trabajo es quien produce. El capitalismo invirtió esta relación. Hizo al trabajador un instrumento y al capital el productor, atribuyéndole toda la ganancia
y dándole al obrero solamente lo necesario para que viva. Dijimos antes que el capital, los bancos, nunca pierden, nunca deben. Y hoy día que los obreros se han organizado, lo necesario, le dan al obrero lo necesario para que se queden quietos, para que no haya convulsión social, manifestaciones, piquetes de los gremios y demás. Pero ya no se quedan nunca quietos porque muchos de ellos son malos pobres. Segundo, entonces, al invertir la relación... Primero era hacer pasar al dinero como productor, sí, siendo así que es instrumento. Exactamente. Entonces ahora... Segundo, convertir al trabajo y al dinero en mercancía y comerciar no solamente con el dinero, sino con el crédito, que es la sombra del dinero. Todo esto que hemos explicado hace Sí, 5 sí. minutos atrás, ¿no es cierto? Este proceso, como vamos reflexionando, dice el padre Castellani, tiene una larga historia, mucho más compleja de lo que digo, pero esto es el fondo. Después que consiguió comprar trabajo, el capitalismo empezó a vender dinero, porque ya el dinero es una cosa viva que engendra dinero. Y lo que es peor aún, a vender la sombra del dinero, el crédito, a vender dinero que de hecho no existe. ¿Qué fue lo primero que hizo Barón Rojo? Dinero, no hay dinero, existía el dinero, pero no existía la riqueza que lo respaldaba. Aparecieron todas estas engañifas y estafas que nosotros ni entendemos. Estrangulación del mercado, alocamiento del mercado, maniobras con los valores, especulación, etcétera, a cargo de las bolsas, los bancos y los grandes prestamistas y empresarios, acompañadas por los crímenes políticos que se condensan en una sola palabra: soborno. Acompañadas por los crímenes políticos que se condensan en una sola palabra: soborno. Y es lo que pasa. Es lo que pasa permanentemente, en todos lados, con todos los gobiernos, sean del color político que sean. Y sea en el estrato que sea, porque eso Sí, lo transferimos al deporte, a Sí. cualquiera que esté investido de alguna autoridad, sí, y también aparece el soborno. sí. Y eso se combate cuando se quiere, ¿eh? Es decir, hoy podemos decir que hay 3 grandes sectores de la economía que son los que manejan todo y los que pueden hacer lo que quieran a su arbitrio para tirar muñecos, para restaurar cosas, que son los bancos, el sector financiero, los financistas, el Estado con su presión fiscal, su manejo tremendo sobre el consumidor, porque todo va a caer al consumidor, y las grandes empresas, que son el ejemplo más claro del capitalismo, ¿no? Ya no de dinero, sino de producción, de bienes y demás. Esos son los 3 grandes sectores que hoy manejan todo. Es decir, que el consumidor está presionado por estos 3 sectores, bailoteado de un lado al otro, empobrecido, sin decisión de ninguna especie, sin incidencia política, por más que le hagan creer que porque deposita el voto en una urna que después va a ser quemada, maneja algo y no maneja nada. Es manejado. Uno se queda abismado por la cantidad de crímenes ocultos que cubre ese brillante telón llamado los grandes negocios. Entonces este era el segundo paso, Sí. convertir al trabajo y al dinero en mercancía y comerciar no solamente con el dinero, sino con el crédito, es decir, con la sombra del dinero. Y hay un tercer paso, Que es apoderarse, solapadamente o no, de los resortes del poder público a fin de mantener en pie la férrea armadura. Pues yo decía recién que son los 3 sectores cómplices. El Estado está entongado, digamos, enganchado con el empresariado y con las finanzas para manejar todo esto. No es un poder regulador, es un poder de apoyo, es un poder de sostén a todo este sistema. Y así viene necesariamente la guerra. La lucha de clases entre patronos y obreros, la lucha entre sí de los patronos, la competencia entre los grandes monopolios y las grandes bancas, y después la guerra entre naciones, o mejor dicho, entre continentes enteros que ya conocemos. Verdad que en estas guerras mundiales intervienen otros factores, pues son también guerras religiosas, ideológicas, heréticas,
Pero en la base está ese miserable vicio de la avaricia y de la codicia del dinero. Bueno. Claro, vuelve a introducir el elemento religioso, ¿no? Y él habla antes de competencia entre grandes monopolios y los grandes bancos, que era la situación que él veía en los años 40, 50 que escribió esto. Hoy ya no hay, o si hay, es aparente esa competencia. Es una complicidad real y muy efectiva. Y esto es fácil de entender si yo hago una pequeña comparación. El Estado presiona al consumidor, o al pequeño empresario, o al empleado. Y por supuesto que en la misma medida también presiona al gran empresario, pero el gran empresario que gana $1 millón por mes, que le quiten el 10%, $100.000, no le preocupa mucho. Pero una persona que gana 10.000 pesos por mes, si le quitan el 10%, le quitan muchísimo. Claro. Entonces, las escalas distintas permiten ver una diferente presión. Entonces el empresario grande dice, sí, grábenme a mí con grandes impuestos, no me importa, porque a mí no me va a destruir al que yo quiero captar, al que yo quiero destruir para apropiarme de su riqueza, su medio de producción, su medio de vida. Y después lo voy a tener como un esclavo, le voy a dar lo necesario para subsistir y va a seguir trabajando para mí toda su vida. Esto es también parte de esa guerra religiosa. Bueno, dejamos aquí y ya mañana entonces veremos la consecuencia de todo esto, el Estado servil, sí. El Estado servil, última manifestación babilónica, sí, de la Gran Babilonia, que está reclamando justamente la venida de nuestro Señor para reparar todo esto. Sí. La restauración final en Cristo y por Cristo. Entonces, mañana veremos esto y luego haremos la aplicación, como hemos hecho los meses anteriores, los diferentes ítems. Sí. Ir viendo entonces, sobre todo la cuestión ya política y económica, en la civilización cristiana, humanismo, renacimiento, recordando, y la Revolución Francesa. Ir viendo los diferentes ítems de nuestro cuadro, que, insisto, tienen que tener siempre a mano, para poder después, lo de mañana, poder ir siguiendo. Perfecto. Bueno, entonces cortamos aquí, terminamos por hoy. Recuerdo hoy, ya es la última misa, yo viajo mañana, pero no rezo la misa aquí. Así que hoy hay misa a las 20:30 en el oratorio Nuestra Señora de Fátima, en el barrio Los Venados. Exacto. En su casa, don Luis. Sí. Entonces, 20:30. Muy bien. Mediante. Y bueno, entonces nos da su bendición, Padre. Les imparto la bendición, les mando la bendición a todos, que Dios los bendiga, que Nuestra Señora los proteja, los guarde, y hoy más que nunca que el buen San José bendiga, guarde, proteja todos los emprendimientos, todas las pequeñas cosas que puedan hacer a nivel individual o familiar. Bueno, muy bien. Hasta mañana si Dios quiere. Será hasta Gracias mañana por acompañarnos. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarnos. Especiales de Cristiandad.